La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Los modos geométricos de la refutación. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una serie pensada inicialmente para que constara de 2 partes, pero a lo largo de la primera conversación sobre la crítica de la razón pura de Kant, yo mismo terminé por insinuar que bien podría ser de 3, y así lo haremos. En esta primera parte, nos concentramos en entender el problema que Kant dice resolver en la crítica de la razón pura. En palabras del propio Kant, se trata de explicar cómo son posibles los que él llama juicios sintéticos a priori. Si no tienen idea de qué quiere decir eso, no se preocupen, yo tampoco lo sabía, y por eso buena parte de la conversación la dedicamos a explicar qué son esos tales juicios y por qué son tan importantes para Kant. Como explica David, en la cuestión de los juicios sintéticos a priori, convergen varias de las tensiones intelectuales que Kant busca resolver. La tensión entre racionalismo y empirismo, entre ciencia y metafísica, e incluso entre ciertos ideales de la Ilustración y las ideas religiosas, que para muchos son la base de la moral. Armados de una comprensión clara del problema, en la segunda entrega de esta serie nos dedicaremos a esbozar la respuesta que ofrece Kant, conocida como la doctrina del idealismo trascendental. Así que vamos por partes, despacio y deteniéndonos en el camino, porque Kant es denso, pero el esfuerzo tiene enormes recompensas. A continuación les presentamos la crítica de la razón pura de Kant, primera parte. Compañero, me alegró mucho haberlo visto el fin de semana, pero me encantó ver a María Cristina y me fascinó ver a Clemente. Oiga, sí, por fin, recién cumplidos los 5 meses, Clemente conoció a Octavio y Octavio a Clemente. Y además el hombre llegó con camiseta nada más y nada menos que de don Emmanuel Kant. ¿Cómo le parece? Dame el favor. ¿Cómo le El parece? descaro de Saúl. Saúl le regala camisetas de Kant y yo le regalo libros de rap. No, pues, está perfecta la complementariedad en la crianza. El man está ahí equilibrado desde el principio. Le di una chimba de camiseta que tiene la portada de la crítica de la razón pura. Creo que la primera Hágame el edición. Y tiene usted la osadía de decir que espera que ese sea su libro favorito de la niñez. Dame el favor. Yo metiéndole al hombre ahí, lo tengo en fila con Notorious B.I.G. Ay, y usted hombre. me lo va a confundir Bueno, ahí con... Puede que no es la con niñez, Kant. pero en los momentos aciagos que en su adolescencia tendrá sin duda, que en Kant encuentre de pronto una luz, no vendría nada mal. Aunque sí, ¿La encontró usted en su adolescencia? no en lo absoluto, pero pues la Ok. esperanza de todo padre es que su hijo o su hija lo supere. Entonces, Sí. pues nada, al Totalmente. Clemente del futuro que escuche esto, no pressure, ¿no? Puede que no le guste en lo Sí, absoluto, pero No, capaz yo que quiero sí. preguntarle al Clemente del futuro más bien qué opina de esa camiseta que le pusieron cuando tenía 5 meses de nacido. Esa es la pregunta que le tengo yo guardada para entonces. Bueno, Oiga, en 20 no le voy a años tener... volvemos a esa pregunta, pues, menos incluso. tal vez. Vea, no le voy a dar dato inútil pero divertido hoy porque yo no quiero perder la concentración Bueno, señor. en este capítulo tan retador, pero sí voy a sacar a izar bandera a 3 personas Cuente. y además que las une podría decir yo que la ternura, y ya le explico por qué. Entonces, hay un pelagato muy fiel desde hace rato que se llama Juan Luis Gallego. Yo no sé si él es tan frecuente en el correo electrónico como lo es en Instagram, pero en Instagram es bastante activo. Entonces un saludo muy especial a él. Pero me pareció muy bonito es que su amiga Sofía Jiménez, a quien él le presentó el podcast, y entonces gracias a Juan Luis, Sofía también se enganchó. Ella fue la que nos escribió por Instagram a pedir el saludo. Ah, no Eso me fregues. pareció bastante bonito. Y hay otra oyente también, esta sí más reciente, que se llama Dana Panchá. Ella estudia economía en Orlando y me contó pues por Instagram que simplemente le dio clic a las recomendaciones de esas cosas que siempre el algoritmo pues tiene para cada oyente diciendo esto podría gustarle. Y pues ella dio clic en Urbi et Orbi y se enganchó y pues desde entonces también nos escucha. Entonces por eso me parece que son
de alguna manera tiernas. Y yo sigo con la idea de cobrar los saludos como en el vallenato. Me parece bien. Oiga, ese último caso me recuerda, creo que casi nunca lo hacemos, pero no está de más para los pelagatos que nos escuchan de pronto en Spotify o en Apple Podcast o en alguna de estas plataformas. Chévere si siguen el podcast y cuando así lo juzguen conveniente, pues nos den una calificación también, porque creo, por lo que le entiendo a usted, que eso es lo que hace que a más personas que de golpe no conocen Urbi et Orbi, pero que puedan estar buscando cosas afines, el algoritmo mismo les sugiera la posibilidad de escuchar este podcast. Entonces, chévere, porque nos ayudan a Bastante llegar acertado. a más pelagatos, aunque seremos, ya todos lo saben, eternamente 5. Eternamente 5, pero sí que es bastante poderoso esas recomendaciones en redes sociales, en Spotify y demás, y una calificación, si lo consideran como usted lo dice, positiva, pues también nos ayuda mucho como a ir ampliando ese espectro de los mismos 5. Así es. Bueno, entonces entremos en materia. Le tengo un chiste flojo. Ese sí lo tengo. No es un que- chiste bien flojo, esos como le gusta a usted. No es que iba a llegar estoy- concentradito. No, pero espere, verá, que le tengo. Es que es una joya. A ver, Es una joya. Pues ya se lo tiró, pero bueno, no importa. Que estoy muy confundido con este libro. Yo le tengo una resistencia y creo que ya ni siquiera es culpa de don Emanuel. Creo que ya cada vez está menos infundada. Sin o embargo, mejor, menos fundada y sin- más infundada. más infundada, perdón, más infundada. Sin embargo, pues qué putas, sapere aude. Sapere aude. Pues hombre, sí. Sapere aude, que es una frase de Kant en un ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Y la propone, digamos, como el eslogan de la época, que se traduce más o menos como atrévase a saber, atrévase a pensar Ujú. por sí mismo. Cosa que Kant hizo pues con lujo de detalles, aunque no desde el principio de su carrera, en el sentido de que poco a poco fue encontrando su voz propia, la voz que lo hace una de las figuras capitales de la historia de la filosofía occidental. Estoy seguro que en algún lugar de La Mancha debe haber un jardín infantil que se llame así. Oiga, Y ahora sí ya me no pongo lo juicioso. dude, no lo dude. ¿Sí o no? lo dude, claro, no, con seguridad. Y seguramente es un jardín especializado en educar snobs como yo, para que tenga pues el título en latín y todo, ¿no? Oiga, bueno, entonces hablemos de Kant. A ver, lo primero que hay que decir es que yo creo que la persona que más simpatía tendría por su reticencia es el propio Kant. Ujú. Sí. Kant mismo, en la Crítica de la Razón Pura, reconoce que la prosa del texto es árida, que es difícil, que es un libro pues, que no es fácil de digerir. Él es el primero en reconocerlo. Y yo nunca vi a Kant, nunca he leído a Kant preciándose de sus destrezas como prosista, ¿no? Es un escritor seco, muy, muy técnico también, pero en cuyos textos están algunas de las ideas más audaces de la historia de la filosofía, que es la razón por la cual queríamos hablar de él. Nosotros hicimos un capítulo sobre Kant hace ya varias temporadas, Octi, tal vez el segundo capítulo de Urbi et Orbi, sobre... El segundo de filosofía, el tercero en la serie. Correcto. Sobre algunos de los elementos centrales de su filosofía moral. Y hoy Sí. lo que queremos es hablar de una faceta distinta de su pensamiento, aunque las ideas de Kant, al menos en su propósito, son todas elementos de un mismo y muy coherente sistema, cosa de la cual hablaremos en el siguiente episodio. Y queríamos hablar entonces de la crítica de la razón pura. Ese libro que, además de estar en la camiseta que Saúl le regaló a Clemente, transformó el debate en la modernidad temprana alrededor de dos de los campos más importantes de la filosofía, que son la metafísica y la epistemología. La cuestión sobre lo que existe y la cuestión también sobre lo que podemos conocer, ¿sí? Entonces, lo cuento un poquito de Kant como para ubicarnos y sobre todo con el fin de entender cuál es el proyecto kantiano, cuáles son las preguntas que Kant busca contestar y por qué son importantes, para luego entender cuál es entonces la respuesta que propone. Entonces, primero sobre Kant. Kant
es una figura por excelencia de la ilustración alemana, que es una ilustración un poquito tardía, ¿no? Llega allí lo que se conoce como el Aufklärung un poco más tarde de lo que empieza, por ejemplo, en Francia, y con algunos elementos pues muy alemanes, muy específicos. Pero Kant es una figura fundamentalmente de la Ilustración, ¿no? Del siglo XVIII, nació en 1724, murió en 1804 y toda su vida la pasó en su ciudad natal de Königsberg, que luego habría de llamarse Kaliningrado. Kant creció en una familia, digamos, modesta. Su padre era artesano, su papá y su mamá ambos eran pietistas muy devotos. El pietismo, digamos, es una vertiente evangélica de la tradición luterana. Y fue toda la vida un académico consagrado. Se formó como filósofo y tuvo que trabajar y que luchar para llegar, digamos, a la posición cómoda de ser un profesor universitario que podía darse el lujo de pensar las ideas fantásticas que nos presenta en la Crítica de la Razón Pura y en muchos de sus otros textos. De hecho, una buena parte de su vida profesional, Octi, entre 1755 y 1770, Kant era lo que se conocía como, digamos, un profesor, podríamos decir en términos de hoy, un profesor adjunto de la Facultad de Filosofía de Königsberg, es decir, que a él no le pagaban sueldo, sino que el tipo ganaba en función de los estudiantes que se inscribieran para sus cursos. Entonces le tocaba dictar clase a diestra y siniestra. Pues dicen los biógrafos que podía llegar a dictar 20 horas de clase por semana. Cualquier persona que tenga experiencia en la docencia sabe que eso es un montón, ¿no? Porque detrás de cada hora que uno enseña, claro, pues hay otro par de horas de preparación. Total que Kant tenía una vida académicamente maratónica, además porque le tocaba dictar clases sobre todo, ¿no? El tipo daba clase de lógica, de matemáticas, de geografía. Me parece que en algún momento llegó a dar clases hasta de historia y estrategia militar, además de metafísica, de filosofía moral, de epistemología, etcétera, ¿no? Digamos que el gran momento profesional de la vida de Kant es cuando en 1770 le dan la cátedra de lógica y metafísica de la Universidad de Königsberg, y ese momento es importante porque en ese año, cuando le dan esa cátedra y se posiciona, Kant presenta lo que se conoce como la disertación inaugural, que es un texto donde propone algunas de las ideas todavía muy incipientes de su gran teoría que se conoce como el idealismo trascendental, que ha de ser el corazón de la posterior Crítica de la Razón Pura. Dos ideas en particular, se las voy a mencionar sin que pretendamos explicarlas aún, pero ya verá usted lo importantes que son. La primera es que Kant dice que digamos, la facultad humana de conocer, en general, tiene dos facetas, o de hecho en sentido estricto son dos facultades, la sensibilidad y el entendimiento. Primera cosa que dice. Y la segunda cosa que dice en la disertación inaugural, es que el tiempo y el espacio son formas de la facultad de la sensibilidad. Todo lo cual, estoy seguro, no tiene ningún sentido para usted todavía, pero sépalo porque ya se va a dar usted cuenta de lo importante que es aquello. Me alegra que lo tenga claro. Entonces, después de que Kant presenta esta disertación inaugural y, digamos, se apersona ya de la cátedra de lógica y metafísica, se da lo que se conoce como la década silenciosa. Después de que había publicado un montón de cosas en la década de los 50 y de los 60, Kant pasa casi 11 años sin publicar nada. Son los años en que se gesta la Crítica de la Razón Pura, cuya primera edición aparece en 1781. Y digo primera porque, digamos, la recepción que tuvo el libro no fue muy grata para Kant. No se escribieron muchas reseñas y las que se escribieron fueron a veces bastante críticas y, en opinión de Kant, sobre todo, eran reseñas que delataban cierta incomprensión acerca de lo que él buscaba hacer, motivo por el cual se da una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura 6 años después, en 1787, en la cual hace Kant varias revisiones sustantivas muy importantes. De hecho, por eso los filósofos, cuando estudiamos la Crítica de la Razón Pura,
Normalmente buscamos ediciones que tengan la primera y la segunda edición también, ambos textos. Y en general, la segunda edición suele tratarse como la de mayor autoridad por esos cambios y sobre todo adiciones que hace Kant, algunos de los cuales son muy importantes y vamos a hablar de ellos. Ese pues es un poquito la historia de Kant. Añado solamente dos cosas que son importantes. Y son tres figuras, intelectuales que son decisivas para entender a Kant. La primera es Leibniz, porque cuando Kant es estudiante y luego cuando inicia su carrera como docente, Leibniz sigue siendo la figura indiscutiblemente dominante en la filosofía alemana, ¿cierto? De hecho, lo que Kant enseñaba casi siempre estaba basado en los textos de un señor que se llamaba Christian Wolff y otro filósofo, Baumgarten, que lo que hacían era sistematizar el pensamiento de Leibniz. Porque entre otras, tal vez usted lo recuerde cuando hicimos el capítulo acerca de Leibniz, que la obra de Leibniz es increíblemente difícil de sintetizar, en parte por su naturaleza muy fragmentada. Leibniz escribió montones de cosas que tardaron décadas en recopilarse en varios idiomas, en formatos muy distintos, entonces no era fácil decir qué pensaba Leibniz. Y personas como Wolff y Baumgarten se dieron a la tarea de recoger y sistematizar la filosofía de Leibniz para presentarle, digamos, al estudiante de filosofía una visión leibniziana, diríamos, que tuviera ese carácter de sistemático y unitario. Kant creció con eso, creció en el racionalismo de Leibniz, ¿no? En esa convicción leibniziana de que la lógica nos puede revelar la naturaleza de las cosas. El mundo es en sí mismo profundamente inteligible y la razón solita, a punta de lógica, a punta de buen análisis, puede desentrañar muchísimos de sus más importantes secretos. Eso es lo que hace de Leibniz el gran racionalista que es. Y en ese mundo creció Kant. Pero luego Kant tuvo dos encuentros intelectuales decisivos. Uno con Rousseau y otro con Hume. El encuentro con Rousseau es muy importante porque transformó la manera de concebir Kant la filosofía moral. Especialmente el encuentro con el Emilio de Rousseau, que lo leyó hacia la década de 1760. De hecho, creo que ya habíamos echado el cuento de que Kant, que era un tipo muy estricto, muy disciplinado, un poco monástico en sus hábitos de vida, tenía fama de tomar una caminata todos los días por Königsberg exactamente a la misma hora. Y se dice, la historia pues apócrifa, pero muy simpática, que Kant solamente una vez falló, ¿no? Y era por su regularidad que le decían el reloj de Königsberg. Y el día en que falló fue el día en que estaba leyendo el Emilio de Rousseau, que era incapaz de interrumpir para salir a realizar su consuetudinaria caminata. Rousseau muy importante. Y luego, más importante todavía para nuestros propósitos en el ámbito de la crítica a la razón pura, está Hume. Acuérdese cuando hablamos de Hume en nuestra serie sobre los empiristas, que Hume, digamos, es el gran escéptico que emerge de la tradición del empirismo. Hume dice, entre muchísimas otras cosas, que varias de las convicciones aparentemente tan racionales que definen nuestra comprensión o nuestra aproximación al mundo, entre ellas sobre todo la idea de la causalidad, son poco más que, digamos, meros hábitos de pensamiento que la mente humana simplemente tiene y que en sí mismos carecen de legitimidad racional. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos al mundo, lo concebimos de tal suerte que tiene una estructura causal. Es decir, todo lo que ocurre tiene una causa, ¿sí? Y pensamos así. Y Hume dice, oiga, pero ¿cómo con qué justificación podemos describir el mundo de manera causal? Y está el famoso argumento de que los seres humanos simplemente estamos, digamos, programados para realizar inferencias causales sobre la base de lo que son no más que la conjunción constante de impresiones que asociamos en nuestra mente. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, que el sol, digamos,
amanece todos los días o el sol sale todos los días, ¿cierto? Eso es un juicio causal, entre otras cosas, ¿no? Porque nos creemos justificados en esa convicción a partir de un entendimiento de las dinámicas causales del mundo natural. Pero Hume dice, oiga, la única evidencia que usted tiene es que el sol ha salido todos los días anteriores, pero ninguna sumatoria de tales puntos de observación, ¿sí?, que son todos mis días anteriores, lo legitiman en el acto de luego decir que siempre ha de salir el sol por la mañana, o sea, que saldrá mañana y al día siguiente. Ese tipo de juicios que son universales, que parten de la base de que la causalidad es una relación real en el mundo que nosotros podemos comprender, no son más que eso, hábitos de asociación mental. Hume es por eso un escéptico que sale de la tradición del empirismo, ¿sí? Y para Kant fue decisivo encontrarse con Hume, porque con Hume descubre Kant, digamos, la profunda crisis de las ideas de Leibniz en las que había crecido. Esa noción tan leibniziana de que la lógica por sí sola nos permite desentrañar incluso elementos muy concretos del devenir del mundo natural, pues es inconsistente con la crítica que Hume con tanta potencia ofrece de las nociones más básicas de nuestra comprensión del mundo natural, como la causalidad. Y por eso, en un texto muy interesante que publicó después de la primera edición de la Crítica a la Razón Pura, en los prolegómenos a toda futura metafísica, Kant dice que fue Hume quien lo despertó de su sueño dogmático. ¿Correcto? Entonces, ese es Kant. Ese es Kant atrapado, por así decirlo, entre la crítica en apariencia demoledora que hace Hume a esas ideas tan fundamentales en nuestra forma de concebir el mundo como la causalidad, y por otra parte la convicción de Leibniz y los suyos de que, de hecho, la lógica por sí sola tiene un poder extraordinario para desentrañar las verdades de un mundo que es inherentemente inteligible. Y ese es uno ¿Absoluto de los... diría Leibniz o no? ¿Cómo? No recuerdo. ¿Ese poder es absoluto en Leibniz? No absoluto en el sentido de que no conozca límites, ¿no? Leibniz en ningún momento pretende decir que la razón humana, digamos, es en eso comparable en su poder de penetración a la razón divina. Pero sí absoluto en el sentido de que en principio todo lo que es real es inteligible, y en tanto que inteligible es cognoscible, es susceptible de ser conocido, aunque de golpe no por nosotros, ¿no? Okay. Yo creo que Leibniz tendría que decir que solamente Dios tiene en efecto comprensión absoluta de un mundo que es, ahí sí, absolutamente comprensible. Entonces, como quien dice, el absoluto por el que usted pregunta, en el ámbito de Leibniz aplica al mundo, el mundo es absolutamente inteligible, no necesariamente aplica al sujeto que lo conoce, porque en el caso nuestro, pues al ser, digamos, mentes finitas, nuestro acceso está limitado. Sí. Pero no porque el mundo no sea en principio perfectamente discernible desde el punto de vista de la razón. Okay. Entonces, hasta ahí con Kant, la persona de Kant, y digamos esas fuerzas intelectuales que lo alan en direcciones contrapuestas, Hume por una parte, Leibniz por otra. Es bueno, yo creo que también entender el proyecto de Kant como un afán de síntesis entre varios bandos en conflicto. Y uso la analogía a propósito, porque Kant en el prólogo de la Crítica a la Razón Pura dice que la metafísica, que es la reina de todas las ciencias, se ha visto en un estado básicamente de guerra civil, con una cantidad de bandos en perpetua disputa. Una de esas disputas que él busca conciliar es entre los ideales de la Ilustración en general y la pervivencia de las bases teológicas de la moral. La Ilustración es esa pere aude al que usted aludía al principio, Octi, como invitación al examen racional y autónomo de todas las cosas. Suscitó una enorme preocupación en el periodo de la Ilustración en torno a los efectos que aquella actitud pudiera tener en las actitudes religiosas, en las creencias religiosas y por lo tanto en las ideas morales. En Plata Blanca había muchísima gente que se preocupaba
por el hecho de que este sapereau de esta actitud, digamos, de apego a la razón y a la inspección racional de las cosas, pudiera terminar por afectar la solidez de las convicciones religiosas, de la fe y de las convicciones morales que muchos pensaban dependían a su vez de las ideas teológicas o de fe. Y como veremos sobre todo en el siguiente episodio de esta serie de 2, para Kant es muy importante encontrar la manera de hacer compatibles los ideales de la Ilustración y las bases esencialísimas de la filosofía moral. Y la crítica a la razón pura juega un rol importantísimo creando esa posibilidad. Porque, y de nuevo me anticipo a cosas que vamos a profundizar un poco después, Octi, Kant llega a decir, mire, yo he tenido en este proyecto de la crítica a la razón pura que negarnos muchos conocimientos, negarnos la posibilidad de saber muchas cosas con el fin de abrirle campo a la fe. A una fe muy particular, porque es una fe profundamente racional, cimentada en la razón práctica, es decir, en la voluntad y en la ley moral. Entonces, primera gran tensión, los ideales, digamos, racionales de la Ilustración y los fundamentos teológicos de la moral, y el aparente conflicto entre ambas cosas que a Kant le inquieta y que busca resolver. Segunda tensión, ya la mencionamos más o menos en el contexto de lo que decíamos sobre Leibniz y Hume, pero podemos generalizarla un poco. Es la tensión entre el racionalismo y el empirismo, básicamente. Es más, el propio Kant, en el capítulo final de la crítica a la razón pura, describe su proyecto filosófico como un esfuerzo de síntesis o de conciliación entre el racionalismo y el empirismo. Si por un lado los racionalistas creen que todo lo que es por lo tanto inteligible y por lo tanto susceptible de ser conocido por nosotros a través de la razón pura, si eso es lo que creen los racionalistas, Kant dirá que hay ciertas cosas que la razón pura nos permite conocer y que nos permite conocerlas solo de ciertos objetos del mundo y no de otros. Ahora vamos a explicarlo bien. Por otra parte, el empirismo, sobre todo en su versión más escéptica, que es la de Hume, lo que dice en esencia es que la razón solita, ella sola, no puede nada, o puede muy poco. Y Kant, en cambio, va a querer decir que de la razón pura, es decir, la razón sin la ayuda de los sentidos o de la experiencia, puede llegar a conocer muchas cosas, pero, como bien señalaban los empiristas, no tantas como los racionalistas en muchos momentos adujeron. Entonces, segunda gran tensión entre el racionalismo y el empirismo, que Kant busca conciliar. Y tercera tensión, muy importante también, entre el indiscutible avance de la ciencia y sus muy palpables éxitos y la aparente carencia de un sustento metafísico para la ciencia. Como hablábamos, por ejemplo, en el contexto de Descartes, cuando hicimos la serie sobre los racionalistas, ¿se acuerda usted, Octi, que estamos hablando del periodo de la historia en el que aparece la física moderna, ¿no? Aparecen otras cosas también, otras disciplinas de la ciencia. Pues sobre todo aquí la figura para tener en mente es Newton. Newton de repente es capaz de describirnos elementos del mundo natural, no solamente fundamentales, sino con un poder de predicción y de precisión en la predicción que hasta entonces la humanidad desconocía. Pero Newton llega a una cantidad de esas conclusiones científicas no precisamente a través, digamos, de un método puramente empirista. Tiene un elemento empírico, claro, pero Newton, cuando describe y analiza la noción de la gravedad, no lo hace meramente a punta de prueba y error. Lo hace, digamos, con un sustento que cree Newton es profundamente racional y lógico. Pero entonces, si no hay una metafísica detrás y una epistemología detrás que permitan decir, sí señor, ese tipo de aspiraciones de la ciencia son legítimas, pues la ciencia entonces parece carecer de sustento. Parece, digamos, un mero accidente que Newton no hubiera encontrado unas ciertas leyes que, todo indica, nos ayudan a predecir con éxito cosas que ocurren en el mundo natural.
Caramba, pero qué insatisfactorio para un filósofo y ciertamente para la razón humana que lo que parece ser el enorme logro de la ciencia, pues carezca de legitimidad. Efectivamente carezca de legitimidad. Y por eso para Kant el problema de la metafísica entonces es tan importante, Octi. Fíjese, es un problema de darle soporte a la ciencia, de encontrar una conciliación entre las actitudes, digamos, racionalistas, lo digo en el sentido más temperamental, de la ilustración versus las bases teológicas de la razón, y además de reconciliar estas dos grandes vertientes filosóficas que estaban en abierto combate durante ya un par de siglos, que son el racionalismo y el empirismo. Todas estas cosas busca hacerlas Kant en el ámbito de la crítica de la razón pura y las traduce en una formulación un poco críptica del problema del libro, que espero podamos explicar muy claramente a partir de esto que estamos describiendo como el contexto, digamos, intelectual del proyecto kantiano. La descripción críptica del proyecto es la siguiente, es una cosa rarísima. Kant dice que la tarea de la crítica de la razón pura, y que de hecho la gran pregunta que atañe a la razón pura, es la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Y da uno, mierda, ¿qué significa esa vaina? ¿Qué tiene que ver el tocino con la velocidad? ¿Qué tiene que ver la ilustración, la teología y su relación con la moral, racionalistas y empiristas, la metafísica y la ciencia, con esta cosa que Kant llama los juicios sintéticos a priori? Entonces déjeme, voy a intentar explicarlo rápidamente para que empiece usted a auditarme y a poner el dedo en la llaga donde la vaina no vaya estando suficientemente clara. Kant dice que básicamente hay tres tipos de juicios. ¿Qué es un juicio? Un juicio es una afirmación, ¿no? Es una proposición que predica algo de un sujeto. Lo digo en el sentido gramatical de sujeto, ¿cierto? Entonces, decir, no sé, Octavio es con Tertulio de David, eso es un juicio. Eso es decir, del sujeto Octavio, que tiene la característica o la propiedad de ser con Tertulio de David en el ámbito de Urbi et Orbi, ¿cierto? Eso es un juicio. Sí. Hay tres tipos de juicio, dice Kant. Están los juicios analíticos, que son todos a priori, que lo único que hacen es coger un concepto y, digamos, traer a la luz, sacar a la luz las ideas que están ya presentes en ese concepto. Ejemplo, todas las personas no casadas son solteras. O podríamos decir, toda persona soltera no está casada. O ningún soltero está casado, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que ningún soltero está casado, estoy cogiendo el concepto soltero. Sí. Y estoy simplemente, digamos, extrayendo lo que ya está ahí contenido cuando digo que un soltero no está casado. Sí. Y por eso los juicios analíticos son a priori. ¿Por qué? Porque no necesitan de ninguna convalidación experimental. Yo no necesito recurrir a la experiencia para verificar que ese juicio es cierto. ¿Por qué? Porque no estar casado es lo que significa ser soltero. De acuerdo. ¿Cierto? Entonces, es un juicio a priori porque no requiere de ninguna convalidación experimental. Y es un juicio analítico porque analiza un concepto, extrae lo que ya se encuentra en el contenido. Y por lo tanto, los juicios analíticos, que son todos a priori, pues no nos enseñan nada nuevo. No dicen nada nuevo. Son lo que uno llamaría en español también un pleonasmo. No son una suerte de redundancia, tal vez a veces útil porque esclarece cosas o las aclara, pero que no suma conocimiento. Si usted sabe que es un soltero, nada nuevo aprende cuando yo le digo que un soltero no está casado, ¿cierto? Juicios analíticos. Pero tiene que saber usted que es un soltero. Claro, tiene que saberlo. Pero o sea, si yo digo la bandera de Colombia es amarilla, azul y roja, es un juicio analítico siempre y cuando yo sepa que la bandera de Colombia es amarilla, azul y roja. Bueno, ¿sí, buena pregunta. Fíjese que yo no describiría ese como juicio analítico únicamente porque bandera... Exacto, es que se me ocurrió ese ejemplo y entonces... Sí, porque... No es que me haya enredado, pero quiero confirmar si eso es. No es un ejemplo de un juicio analítico a priori porque bandera de Colombia no es propiamente un concepto, sino un nombre propio, digamos.
Pero para no enredarnos mucho en eso, coja otro. Pero, espera un momentico. Entonces, las banderas identifican algo. Eso sí es un juicio analítico. ¿O Sí, qué? eso es mucho más próximo a un juicio analítico, correcto. Eso es más próximo a un juicio analítico, exactamente. ¿Por qué? Porque el concepto de bandera no es nada distinto de el de una representación simbólica de algo. Ok, eso sí es un juicio Exacto. analítico. Vale, Sí, eso sí sería un juicio analítico. perfecto. Y es, digamos, todos los juicios analíticos son a priori porque como el juicio analítico no depende sino de la comprensión de un concepto determinado, ¿cierto? Sí. Pues por esa misma razón no necesita ninguna convalidación de la experiencia. Juicios analíticos, que son todos a priori, no añaden conocimiento nuevo, por lo tanto son muy poco interesantes, muy poco interesantes. Luego están los juicios... Espere, lo sigo interrumpiendo para que me quede Hágale, clara la hágale. cosa. Acabo de sonar una sirena. Sí, Para aquel que escuche regularmente Urbi et Orbi, ya sabe que esa sirena es porque usted está en Nueva York. correcto. ¿Eso para esa persona sería un juicio analítico? No, ¿Por qué? porque no es Porque un él ya juicio... tiene ese conocimiento a priori, ¿no? Pero en ese... No. No es un juicio analítico porque es un juicio, de hecho, que es una inferencia de la experiencia, una inferencia a partir de la experiencia. Los Ok. juicios no son analíticos o a priori en función, digamos, de la historia de cómo una persona llega a conocer algo. ¿Sí? Entonces, el hecho de que... O sea, no uno depende llegue- del conocimiento previo de un cierto individuo, Correcto. sino de conocimientos previos generales. O mejor, depende de la relación lógica entre el sujeto y el predicado del juicio. De la relación lógica entre el sujeto y el predicado del juicio. Entonces, ok. mire, se lo voy a explicar con el siguiente tipo de juicio. Entonces, juicios analíticos a priori, el ejemplo que pusimos es ningún soltero está casado. Ajá. Juicio a posteriori, que es sintético. Juicio sintético a posteriori. ¿Qué significa que sea sintético? Significa que de hecho Que ya está elaborado. que suma conocimiento nuevo. El juicio Ok, entonces analítico, todos los sintéticos, espera un tico, todos los sintéticos son posteriores. no señor. Tampoco, muy bien, No excelente. señor. Entonces, Listo. mire, si quiere Ok, veámoslo así. Piénselo así. Por un Ya lado me están los enganchó al juicios- menos, ya me enganchó. Ya lo enganché. Oh, me Sí. demoré, hombre. Por un lado están los juicios analíticos. Sí. Los juicios analíticos no me dicen nada nuevo, porque lo que hacen es analizar, es decir, extraer lo que ya está contenido dentro del concepto que hace las veces del sujeto del juicio. Sujeto en el sentido gramatical, ¿no? Cuando yo digo ningún soltero es casado, ¿cuál es el sujeto? El soltero, El soltero. ¿cierto? El predicado, digámoslo así, es el no estar casado o el ser no casado, que es lo que yo le atribuyo al sujeto de ese juicio, que es el soltero, ¿cierto? Entonces, un juicio es analítico cuando lo que se predica del sujeto del juicio, lo que se dice del soltero, no es nada más allá de lo que ya está contenido en el concepto de soltero. Entonces, ningún soltero es casado, es analítico, no me dice nada nuevo. ¿Cómo no me dice nada nuevo? Porque lo que se describe ya está en el concepto mismo, es por lo tanto a priori. ¿En qué sentido? En que no necesita de la experiencia para convalidar que es cierto. Ojo con lo siguiente, no significa eso que yo pueda conocer ese juicio sin haber experimentado nada, porque si yo nunca he experimentado nada, pues nunca he llegado a conocer el concepto del soltero, ¿cierto? Yo necesito, digamos, de la experiencia, al menos de formarme en un idioma para hacerme Ajá. a la palabra soltero y más o menos saber qué significa. Entonces, la naturaleza del juicio como a priori no depende de que no haya absolutamente ninguna experiencia que haga posible que exista ese juicio. Tiene que ver con que la experiencia no juega ningún rol convalidando si el juicio es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces, vámonos al ejemplo Lo suyo. que pasa es que yo estoy enredado con eso, compañero. Entonces, mire, la distinción que hay que hacer Pero aquí... espere, yo le pregunto. Señor, Espere, le digo yo por qué es que estoy enredado. a ver, Porque cuando Clemente crezca, sí, alguien tiene que explicarle a él qué es ser soltero y qué es ser correcto, casado. correcto. Y desde ese punto de vista, en la vida de Clemente es imposible que adquiera el concepto de soltero si no es a través de la experiencia.
cuando alguien se lo Ajá. explique, ¿correcto? Exacto. Por eso, digamos, la genealogía de un juicio no es lo que importa. ¿Cuál es la genealogía del juicio? Ningún soltero está casado en boca de Clemente. Pues que alguna vez alguien tuvo que explicarle que es un soltero. Y que es un casado. Entonces, Exacto. en la historia psíquica de Clemente, en la historia psicológica de Clemente, pues hay un momento empírico, ¿no? Una experiencia que es Octavio contándole a Clemente que existe la palabra soltero y qué es lo que significa. ¿Sí? Ok. Desde ese punto de vista, todos los juicios, digamos, van por el camino de la experiencia en el sentido de que, al menos para poder adquirir el lenguaje que nos permite hacer juicios, pues tenemos que estar expuestos a la experiencia del lenguaje, sí, y de muchas más, ¿no? Pero al menos esa. Desde ese punto de Ahí es vista... cuando usted dice que para acá no es un asunto de genealogía. Exacto, no es un asunto Ok. de genealogía, no es un asunto Vale. de genealogía, es un asunto de legitimidad o de credenciales. Es decir, ¿en virtud de qué puede usted decir que es verdad que ningún soltero está casado? ¿En virtud de qué lo puede decir? Usted no puede decir Ujú. que usted ha visto a todos los solteros de la historia, Sí, ni los que habrá en el futuro. de acuerdo. ¿Es en virtud de qué? Es en virtud del concepto de soltero. Es que no estar casado es lo que significa ser soltero. Sí. ¿Ya ve? Entonces, lo que le permite decir que ese juicio es verdadero no es una sumatoria de experiencias. Porque si fuera eso, nunca podría usted hacerlo. Se lo pongo así. ¿Un soltero a quien usted nunca ha conocido está casado, Octavio? Claro. No está casado. Claro que Porque no. el hecho de que yo no lo conozca no quiere decir que no sea soltero. Pero más que eso, si es soltero, aunque usted no lo conozca, pues se sigue, por lo tanto, que no está casado. Que no está casado. Y Eso usted es tiene que independiente. usted tiene que salir a conocer al tal soltero para confirmar que no está casado. En ¿no? absoluto. En lo absoluto. Eso es lo que significa que el juicio sea a priori. Significa que para que usted establezca la verdad del juicio, la veracidad del juicio, no necesita que la experiencia le dé las credenciales. Ahora Ok. yo le pregunto, ¿y usted, Octavio, cómo aprendió el concepto soltero? Entonces usted me puede echar un cuento y me dice, oiga, ¿cómo le parece que yo era un niño chiquito y un día mi mamá estaba haciendo un crucigrama y la palabra que correspondía a la Salió. pista era soltero? Yo nunca la había oído, ya me explicó. Ah, muy bien. Ujú. Esa es la genealogía del concepto de soltero en su psicología. En mi experiencia. Pero eso no nos importa, porque lo que estamos De hablando es de aquello en virtud de lo cual podemos decir de un juicio que es verdadero o que es falso. Y en virtud de que decimos que ningún soltero es casado, lo decimos en virtud de la naturaleza del concepto de soltero, no de esta o aquella experiencia. Y por eso es un juicio a priori. Ok. ¿Bien? Espere, a mí pues me perdonarán los kantianos expertos como usted, pero yo aquí estoy para representar a mi gente linda. No, hombre, Entonces por favor. necesito repasar mucho esos conceptos. Sí. Usted dijo hace un rato que Hume había hablado algo acerca de las cadenas, o sea, como de los amaneceres. Sí, o sea, Creo que la sí. idea de que el hecho de que yo siempre haya visto el sol salir en la mañana, pues no significa que vaya a salir mañana. ¿Y entonces hay qué? Un momentico, no se me adelante. Ya vamos para Hume, o ya volvemos Ok. a Hume. Entonces, claro, los juicios analíticos Sí. son sí, los sí, sí. menos interesantes. Son juicios Sí. meramente conceptuales, no requieren de la experiencia para definir si son ciertos o son falsos, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, son a priori. Todos los Sí. juicios analíticos son a priori. Entonces los juicios analíticos son a priori. Claro. ¿Por qué? Porque Vale. son puros análisis conceptuales. Es sacar a la luz o poner de presente lo que ya está dentro de un concepto. Y casi que son como una descripción cualitativa, ¿ok? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Lo que son es una digamos, elaboración de un concepto. Donde Ok. si usted entiende el concepto, inmediatamente puede ver si la elaboración que el juicio propone es falsa o es verdadera. ¿Sí? Entonces, juicios analíticos, muy poco interesantes. O sea, son muy interesantes, pero no suman conocimiento. Usted ya Eso sabe. me gusta. Eso usted es ya clave. sabe Los que juicios ningún soltero- analíticos Exacto. no suman conocimiento. Exacto. Usted cuando sabe qué es el concepto de soltero, ya sabe que ningún soltero está casado. Y si alguien se lo dice, pues le parece una innecesaria redundancia, le parece un pleonasmo, no le suma nada. Ajá, exactamente. Luego hay otro Me gusta tipo de también juicios, que son los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son los juicios interesantes. Son los juicios que dicen cosas de un concepto
que no están ya contenidas en él. Cosas que son, digamos, nuevas. ¿Vale? Sí. Y los hay de dos tipos. Los hay, dice Kant, a posteriori y a priori. Entonces vamos con los fáciles. Ok, entonces hay sintéticos a priori y sintéticos a posteriori. Exactamente. Vale. No hay juicios analíticos a posteriori. Ya vimos por qué. Porque como el juicio analítico es Ajá. un mero análisis conceptual, por definición es a priori. ¿Cierto? Entonces, vamos primero con los juicios sintéticos a posteriori. Los juicios sintéticos a posteriori son los más comunes de todos. Son esas sí, observaciones puramente empíricas. Cuando un oyente de Urbi et Orbi oye una alarma en el trasfondo de esta grabación, o una sirena mejor, y dice, David seguramente está grabando desde Nueva York, ¿no? Ese es un juicio Ujú. sintético a posteriori. Es un juicio. Porque él ya tiene la información previa. No, acuérdese que eso es la genealogía. No nos importa perdón. la Ok. genealogía. Sí, hijo de Nos puta. importa Ok, aquello en virtud de lo cual el juicio es cierto o es falso. ¿Sí? vale. Entonces, en este caso, Y es el mismo juicio a posteriori sintético si en cambio pensara que lo que está sonando es una ambulancia. correcto, ¿Cierto? correcto. Es equiparable. Sí, sí, sí. Ambos son juicios sintéticos a Am- posteriori. Ambos son juicios sintéticos a posteriori, sí. Claro, ¿por Ajá. qué? Porque si es cierto o es falso que lo que suena en el trasfondo de mi pista es una ambulancia, pues ¿de qué depende? De que vayamos y verifiquemos cómo suenan las ambulancias, de que verifiquemos cómo suena esto que se oye en el trasfondo de la grabación y cotejemos si en efecto tienen la similitud requerida. No hay nada Ok. ni en el concepto de ambulancia ni en el concepto de esta grabación que requiera que suene una cosa de tal manera o de otra. ¿Sí? Sí. Le voy a poner otro ejemplo, pues digamos muy... ¿Qué le pasó así a un oyente hace poco? Hace poco. Sí. Escuchó una ambulancia y pensó que era la casa de él, Sí, una cosa sí, así, sí. ¿no? Pensó que era la policía, o perdón, que pensó que era una ambulancia detrás suyo. Del carro suyo. Exactamente, y creo que paró y Que iba todo manejando, para sí, darse sí. cuenta que era una ambulancia en Nueva York de varios días antes, cuando habíamos grabado el capítulo en cuestión. Entonces, los juicios a posteriori son las observaciones comunes y corrientes de la cotidianidad. Voy a ponerle otro ejemplo. Vamos a decir que algunos solteros tienen pelo negro. Ajá. Eso es un juicio cierto, lo digo estadísticamente, tiene que serlo, y creo conocer uno que otro soltero de pelo negro, ¿cierto? Es un juicio que dice algo nuevo de los solteros, a saber que algunos tienen pelo negro. ¿Correcto? Sí. Sí, sí, Eso sí. no está contenido en el concepto de ser soltero. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si ese juicio es verdadero o falso? Pues tengo que irme a la experiencia, tengo que ir a verificar. Entonces, juicios sintéticos a posteriori suman conocimiento, pero solamente pueden convalidarse de manera empírica, yendo al mundo a verificar si son o no verdaderos. Y fíjese que... Bueno, te vamos recapitulando. Sí, señor. Juicios analíticos a priori no suman conocimiento. No suman conocimiento. Juicios sintéticos a posteriori suman conocimiento, Sí, pero hay sujetos a la verificación práctica. Exactamente. O mejor, Ok. verificación empírica. Empírica. Pero hay algo más. El conocimiento que suman es un conocimiento, digamos, no tan interesante, diría Kant. Y diría así. Sí. ¿Por qué? Ok. Porque es un conocimiento que no es universal y categórico del concepto sobre el cual versan. Ok. Fíjese, sí. fíjese los ejemplos que usamos. Sí que es cierto en el ejemplo que acaba usted de dar. Entonces, Ah. algunos solteros son de pelo negro y dicen, hombre, bueno, sí, ¿y qué? Sí. ¿No? So what? Ajá. ¿No? ¿Qué de interés tiene eso? ¿Qué tanto, Sí. qué tanto me revela a mí del mundo aquello? Si yo pudiera saber que todos los solteros del mundo tienen pelo negro, pues ahí habría algo interesante, ¿no? De golpe sí o de golpe no. Pero al decir que solo algunos, claramente lo que estoy diciendo no corresponde a nada esencial, a ningún atributo interesante de los solteros De acuerdo. o del ser soltero. Es un mero accidente. Es un mero accidente. Igual que en el ejemplo que poníamos de un oyente que oye el sonido de una ambulancia y hace una conjetura.
probabilística. Y dice, ese sonido seguramente es porque David está grabando en Nueva York. Y entonces uno hace un cotejo empírico y dice, oiga, sí, hay buenas razones para creerlo, porque David graba en Nueva York la mayoría de los capítulos de Urbi et Orbi. Nueva York es la ciudad terriblemente ruidosa que es y tiene un trasfondo sonoro de ambulancia perpetuo, todo lo cual es empíricamente cierto. Pero fíjese que sigue siendo un juicio probabilístico, una conjetura. Sí, porque bien podría estar en mi pista y si no lo mencionamos, pues... podría estar en su pista, podría ser una ambulancia de juguete que Clemente haya activado por accidente, podría ser una ambulancia, pero yo podría estar grabando en Bogotá. Entonces, fíjese que todos esos juicios sintéticos a posteriori, que son la inmensa mayoría de juicios que hacemos en la vida, sí dicen cosas nuevas, sí las dicen en virtud de la experiencia, o sea, con credenciales de naturaleza puramente empírica, pues no son tan interesantes. No son tan interesantes. Esa está buena para cuando uno esté peleando con la novia. Acabas de decir un juicio sintético a posteriori. Claro, voy y a no pedir un crea. taxi. Fíjese, seguramente muchos debates de pareja versan sobre lo que uno llamaría la cuantificación del juicio, ¿no? Cuando uno le dicen es que usted siempre es olvidadizo, a lo cual uno podría decir, no siempre, a veces, seguramente las más de las, ¿no? Entonces, fíjese que todo, no está Diga usted... la verdad, usted le ha hecho esas cosas así, María Cristina. No tengo el coraje, no. Ni me faltaba, ni me falta. Además porque María Cristina tiene una memoria apenas comparable con la de Funes. Sí. Sí, es terrible, es terrible. Siempre tengo yo las de perder, porque además es una memoria que no solamente recuerda el hecho, sino los accidentes concomitantes que permiten verificarlo. Es decir, no solamente ahí yo sí le dije... se lo llevó a usted por delante, porque usted no, ese no es uno de sus talentos. No, para nada. María Cristina no solamente sabe que yo dije tal cosa, sino que la dije a tal hora, en tal lugar, con tales personas presentes y vistiendo tal o cual cosa. Tenía puesta? Exacto, te estoy jodido. Okay. Bueno, juicios sintéticos a posteriori. Bueno, y luego están los juicios sintéticos a priori. Ok. Ejemplo de Kant. Todo evento tiene una causa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde la cosa se pone muy chévere. Los juicios sintéticos son, porque son sintéticos, juicios que sí suman conocimiento, ¿cierto? Sí. Que al sujeto gramatical del juicio le atribuyen cosas que no están ya contenidas en el concepto de ese sujeto gramatical, ¿cierto? Entonces, dice Kant, el concepto de un evento, de algo que ocurre, simplemente ese concepto no tiene dentro de sí la noción de que le preceda una causa. Un evento es un evento es una cosa que pasa, punto. Cuando yo digo que todo evento tiene una causa, estoy diciendo algo nuevo. Estoy atribuyendo a los eventos, es decir, a las cosas que ocurren en el mundo, una característica, la de estar precedidos esos eventos por algún otro evento o por algunos otros eventos que individual o colectivamente configuran la causa del evento en cuestión. ¿Sí? Le estoy sumando conocimiento. Pero, a diferencia de los juicios sintéticos a posteriori, tienen la característica los sintéticos a priori de que lo que predican, lo predican de manera necesaria y con universalidad estricta. El juicio sintético a priori no es algunos eventos tienen causa. No es los eventos probablemente tengan causas. No. El juicio sintético a priori que le interesa a Kant, hay muchos otros que le interesan, pero uno de los que más le interesan es todo evento tiene una causa. Ok. Y aquí es donde volvemos a Hume. Al decir Kant que es un juicio sintético, está reconociendo que algo de razón tiene Hume en su crítica de la noción de causalidad. Kant está diciendo, oiga, bueno, sí, señor Hume, está bien. La noción de causa no está, digamos, inscrita en la noción misma de un evento. ¿Sí? Pero Hume, a diferencia suya, y aquí estoy yo abrogándome la vocería de Kant, sí podemos decir que todo evento tiene causa
con la universalidad y la necesidad afirmativa de esa manera categórica que es propia de qué juicios? De los analíticos, que son a priori. Estos juicios sintéticos a priori serían los juicios más interesantes posibles, porque son juicios que nos dicen cosas nuevas, porque nos dicen cosas interesantes, cosas que son universal y necesariamente ciertas, y que no están ya, como los analíticos, digamos, contenidas en los conceptos de los que estamos tratando. Es decir, en la visión de Kant, si lográramos reivindicar la posibilidad de los juicios sintéticos a priori, estamos reivindicando a la vez la posibilidad de las afirmaciones más interesantes de la ciencia. Y no solo de la ciencia, de la matemática incluso. Porque Kant insiste en que hasta los juicios matemáticos son juicios sintéticos a priori. Y el ejemplo que usa es 7 más 5 igual 12. Que podríamos, para seguir como en esa estructura del sujeto y del predicado de la oración, podríamos decir que el sujeto es 7 más 5 y el predicado es 12. Ujú. Y entonces un juicio, en este caso aritmético, de que 7 más 5 igual a 12, lo que dice es que a la noción de 7 más 5 le corresponde la característica de ser siempre universal y necesariamente 12. No es que 7 más 5 a veces es igual a 12, o que puede que sea igual a 12, puede que no. No. 7 más 5 siempre, necesariamente, es 12. Es 12. Pero, insiste Kant, si lo que acabamos de decir antes es verdad, se trata de un juicio a priori, ¿no? Se trata de un juicio cuyas credenciales no son empíricas. Porque si fueran empíricas, nunca podría tener esa característica, digamos, de universalidad y necesidad. Acuérdense el ejemplo que habíamos puesto antes, ¿no? Y que todos los juicios sintéticos a posteriori tienen esa limitación de que son sobre algunos, o son conjeturas, o son posibilidades, porque no podemos ir más allá de eso cuando las credenciales para afirmarlo son de naturaleza empírica, ¿cierto? Usted nunca va a poder hacer un censo de todos los solteros que en el mundo han sido y que en el mundo serán para luego decir categórica y universalmente que todo soltero es de pelo negro. Eso es imposible. Sí. La naturaleza de la validación empírica es tal que solo nos permite hacer, digamos, generalizaciones a lo sumo, pero no afirmaciones categóricas que sean ciertas de manera necesaria y con estricta universalidad. Las únicas que son así son las afirmaciones analíticas, los juicios analíticos. Entonces, fíjese que entonces el juicio sintético a priori y el juicio analítico comparten esa característica de lo a priori, ser universal y ser necesario. Pero el juicio sintético a priori Otra vez, por añade favor. conocimiento. ¿Cuál es el juicio analítico a priori? Sí. Todo lo que dice un juicio analítico es necesario y es universal. Ningún soltero Ajá. está casado. Eso es cierto de todos los acuerdo. solteros que en el mundo han sido, de todos los que serán y de todos los que podrían ser. Es necesariamente cierto de todo soltero que no está casado. Que no está casado. Perfecto. Juicio analítico, como simplemente elabora lo que ya está dentro de un concepto, por lo tanto se puede dar lujo de predicar de ese concepto con el sello de la necesidad y de la universalidad. Y por eso es a priori. Porque si fuera a posteriori no podría hacerlo. Todo lo a posteriori que requiere la validación de la experiencia, pues Agrega conocimiento. no solo agrega conocimiento, sino que tiene la limitación de que pues usted no puede hacer un censo de todas las experiencias posibles y por lo tanto los juicios a posteriori nunca tienen ese carácter de necesidad y de universalidad. Eso es en esencia lo Los que dice Hume. analíticos a posteriori no tienen No, carácter. los sintéticos a de necesidad. posteriori. Acuérdese que no hay Híjole. juicio analítico a posteriori. No lo hay. Solo hay juicio analítico a priori. Correcto. Y hay sintéticos a priori y a posteriori. Exactamente. Y los sintéticos a priori son los que para Kant son más interesantes. Son los que hay que reivindicar, los que hay que rescatar. Entonces, vea, intento ponérselo así, a ver cómo le suena la cosa. Sí, me necesito un A ver repasito cómo le ahí. suena la cosa. No estoy tan perdido, pero tampoco estoy tan Tan ubicado tampoco. ubicado. Listo, muy bien. Ajá. Piénselo así. Cuando un científico le dice a usted que, digamos en este caso un astrónomo tal vez, ¿no? El sol sale y saldrá todas las mañanas. Sí. Todos los días amanecerá.
eso tiene sus asteriscos, ¿no? Siempre y cuando el sistema solar opere como opera y los movimientos de la Tierra sean los que son y ta, 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 ta. Pero dentro de ese marco es universalmente cierto y es necesario que amanezca mañana. Sí, Y el día siguiente y el día que le siga. ¿Correcto? correcto. Ese juicio del científico, que nos lo dice pues con toda la razón, el astrónomo en cuestión no pretende haber experimentado el amanecer de mañana ni de pasado mañana. Pues porque es imposible. Ujú. No han ocurrido, ¿cierto? Y aún así nos dice categóricamente que mañana amanecerá, Exacto. ¿cierto? ¿Y él ahí está haciendo qué? Él ahí está haciendo un juicio sintético a priori. A priori. Está Y eso haciendo es un lo que- juicio Y eso era con lo que Hume no estaba de acuerdo. exactamente. Hume lo que, en términos kantianos, Hume niega la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Ok. Hume dice que lo único a lo que podemos aspirar es a juicios analíticos que tienen poco interés, y este caso no sería el de un juicio analítico, porque no hay nada en el concepto, digamos, de la Tierra, al menos como lo habrían de entender en ese momento histórico, que requiera o que exija conceptualmente, lógicamente, que al día siguiente amanezca, ¿sí? Hume diría, usted lo único que tiene a su favor, señor astrónomo, para hacer esa afirmación tan categórica es que ayer amaneció y antier amaneció y el día que le precedió amaneció también. Pero ninguna de esas observaciones garantizan que amanezca mañana. Una inferencia de generalización a partir de lo que hemos experimentado no nos permite predicar de todo lo que hemos de experimentar. Es la tesis de Hume. Esa es la tesis de Hume. Y Ajá. por lo tanto, las afirmaciones de la ciencia son generalizaciones, digamos, fundadas en nuestros hábitos mentales, cosa que Hume diría, pues está bien, porque eso es lo que hay y no hay que esperar más, no hay que aspirar a más, pero son, en la tipología de Kant, juicios sintéticos a posteriori, juicios que no tienen necesidad ni universalidad. Eso para Kant es un tormento. Porque Kant dice, un momentico, pero si eso es así, entonces lo de la ciencia pues es un juego de generalizaciones pro tempore. Son como una suerte de hipótesis que hasta ahora parece que son válidas en lo que va corrido la experiencia colectiva de la humanidad, pero que mañana puede que no lo sean. Sería quitarle a la ciencia toda la fuerza de la universalidad y de la necesidad de sus propuestas, de sus planteamientos, que, al menos en el momento histórico de Kant, para él pues son decisivas y definitorias del proyecto mismo de la ciencia. ¿Qué gracia tiene Newton si lo reducimos a que hasta ahora la ley de la gravedad parece ser esta y opera de tal y cual manera? Hasta ahora, hombre, valiente gracia, Ajá. ¿no? Ajá. Sería, digamos, una descripción aguda que generaliza sobre la base de la experiencia que llevamos hasta el presente, pero que no se extendería de manera necesaria y universal al futuro, ¿cierto? Entonces, para Kant, la conclusión a la que llega Hume de que no hay juicios sintéticos a priori es básicamente renunciar a las ambiciones que la ciencia se ha trazado. Y en concepto de Kant es además desconocer, esto es muy importante, la realidad de que sí hay juicios sintéticos a priori. Sí los hay. Los juicios de la matemática, por ejemplo. Listo, señor Hume. Entonces casi digamos que de las tesis más fuertes de la crítica de la razón pura es esa reivindicación de los juicios sintéticos a priori. Claro, es la tesis de la crítica de la razón pura. Es la tesis. Porque antes de que habláramos de esta cosa bien compleja, pero bien importante, de los juicios analíticos a priori, los sintéticos a posteriori y los sintéticos a priori, antes de que habláramos todo eso, ¿qué fue lo que dijimos? Que Kant tiene una descripción un poco críptica de su proyecto. Dice, la tarea propia de la razón pura se contiene en esta pregunta, lo estoy citando. Ujú. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Esa es la pregunta de Kant. Y la crítica de la razón pura es la respuesta a esa pregunta. A esa pregunta. Y lo que hemos querido hacer, ¿Cómo operan los juicios sintéticos a priori? ¿cómo son posibles? Sí. Porque si no son posibles, pues estamos jodidos. Estamos en el mundo de Hume, en el mundo de los escépticos, y nos toca simplemente renunciar al proyecto de hacer ciencia de la de verdad, de la que tiene gracia, la ciencia que llega a conclusiones necesarias y universales sobre el mundo, ¿sí? Y que por ser conclusiones necesarias y universales no pueden simplemente depender de la convalidación empírica.
porque la convalidación empírica nunca será suficiente para conferirle a un juicio ese carácter de necesidad y de universalidad. Entonces, por eso Kant lo define así. Fíjese, no hemos dicho nada todavía de la solución que Kant propone, pero mire lo importante entender este problema bien y la manera además tan metódica y tan precisa como Kant lo explica. Entonces, esta cosa críptica de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, espero ahora esté más claro, es la pregunta misma de la posibilidad de la ciencia. Nada más y nada menos. Ujú. Y creo que en eso Kant no está del todo solo. Voy a ponerle un punto de referencia absolutamente anacrónico. ¿Se acuerda cuando hicimos los capítulos sobre Einstein? Y hablábamos un poco del espinosismo de Einstein, de ese racionalismo respecto del cual Einstein era bastante transparente cuando decía que detrás de todo proyecto científico está, digamos, una injustificada fe o convicción de que el mundo es racionalmente cognoscible. Sí. Y no solo dice eso, sino que además creía Einstein que había algo de cierto en el famoso dictum de Galileo, ¿no? De que el libro de la naturaleza estaba escrito en caracteres matemáticos. No solamente el mundo es cognoscible, sino que la matemática es la herramienta fundamental para desentrañar sus más profundos secretos, ¿sí? Y acuérdese además de lo que le pasó a Einstein con el experimento, con la observación astronómica de Eddington, del eclipse solar, que confirmó empíricamente la teoría general de la relatividad. Y esa historia apócrifa de que cuando Einstein supo del experimento, de la observación de Eddington, dijo, pues me parece muy bien, pero si no hubiera sido esa la observación, el que se habría equivocado era Dios, porque la teoría es cierta, ¿no? Es decir, la misma actitud de Einstein en muchas cosas encarna este ideal de la ciencia capaz de hacer juicios sintéticos a priori, juicios sobre el mundo que añaden auténtico conocimiento, como todos los juicios sintéticos, pero que a diferencia de los a posteriori, de los que dependen siempre de la convalidación empírica, son juicios que se predican del mundo con carácter necesario y universal, y por eso son a priori. Es decir, la totalidad del proyecto de la ciencia depende de una metafísica que nos explique cómo carajos es posible que usted o que yo, que un científico como Einstein puedan hacer o podamos hacer juicios sobre el mundo que sumen conocimiento y que sean universal y necesariamente ciertos del mundo. ¿Cómo es posible que hagamos juicios sintéticos a priori? Ese es el problema de la ciencia y, por lo tanto, el central también de la crítica a la razón pura. ¿Cuánto lo retrasé mucho en la explicación? Mi pregunta es, ¿va a necesitar usted no 2 sino 3 capítulos? Porque yo sé que tuve que parar mucho, pero es que no, hermano. No, de eso se trata. La respuesta es que sí. Me temo que de pronto sí vamos a necesitar 3 capítulos, pero lo que me importa no es eso, sino si habiendo hecho este primer periplo por la naturaleza del problema, queda usted con ganas de 2 más. Sí, porque pues digamos que voy muy despacio, pero sí. Bueno, perfecto. Entonces, para que no nos alarguemos mucho y no pequemos por exceso con nuestros muy queridos pelagatos. No, y para que vayamos suavecito también. Claro, vamos suavecito. Ya dejamos explicado el problema, ¿cierto? El problema. No vamos a adentrarnos aún en la solución. Voy únicamente a dejarle el esbozo de la solución, ¿vale? Ok. Nomás para dejarlo picado, para dejarlo pensando. En el prólogo de la crítica a la razón pura, Kant expresa lo que los kantianos llamamos la revolución copernicana. Acuérdense que Copérnico fue el que nos legó el modelo heliocéntrico del universo. Sí. Bueno, o de lo que hasta ese entonces era el universo. Hoy diríamos, pues es apenas el sistema solar, apenas en la Vía Láctea, en un universo ese sí mucho más grande y más complejo. Pero Copérnico fue el que nos ayudó a entender que la Tierra gira en torno del Sol y no al contrario, ¿vale? ¿Cuál fue el experimento intelectual que hizo Copérnico? Hizo pues
invirtamos la lógica de lo que parece ser la visión tradicional y en teoría consabida. Si todo el mundo cree que el Sol gira en torno a la Tierra, ¿qué pasa si dijéramos lo contrario? ¿Qué pasa si hacemos una inversión en esa premisa Sí. y exploramos las implicaciones de pensar tal vez que sea el contrario, que sea la Tierra la que gira en torno al Sol? Pues bien, Kant se concibe a sí mismo haciendo exactamente lo mismo en el ámbito de la metafísica y la epistemología. Y cita precisamente esa reflexión que atribuye pues él a Copérnico. Y dice lo siguiente, lo leo. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto, en cuanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Es decir, si pensamos, como parece que piensa todo el mundo, que la mente humana tiene que acoplarse, regirse por la naturaleza de los objetos con los que se encuentra en la experiencia, pues todos nuestros juicios sobre los objetos del mundo tendrían que ser a posteriori. Tendrían que ser juicios carentes de la fuerza esa de la necesidad y de la universalidad que tienen los juicios a priori. Pero ¿y qué tal que en cambio la respuesta sea que los objetos que nos encontramos en el mundo y en la experiencia se acoplan a las reglas de nuestra inteligencia? Pues si eso fuera así, significaría entonces que las reglas de nuestra inteligencia, ¿no?, de nuestras facultades cognitivas, de nuestra sensibilidad y de nuestro entendimiento, pues rigen a todos los objetos. Y bueno, si eso fuera cierto, tal vez podríamos llegar a conocer ciertas cosas que son verdaderas de todos los objetos en virtud de esas reglas que son nuestras y a las cuales ellos tienen que acoplarse. ¿Sí ve la inversión copernicana, Sí. la revolución copernicana allí? Sí, sí, El sí. sentido común dice, yo me encuentro con los objetos del mundo Ujú. y bueno, a ver cómo logro extraer de ellos sus secretos y sus verdades. Y dice Kant, si así es la cosa, pues nada, aquí no hay ningún tipo de conocimiento a priori posible. No serían posibles los juicios sintéticos a priori. Tendría razón Hume. Bueno, ¿y qué tal que sea al contrario? ¿Qué tal que al yo encontrarme en la experiencia con los objetos del mundo, sean ellos los que se acoplan a mí? Y por lo tanto, si yo llego a entender los parámetros de ese acoplamiento, las reglas en virtud de las cuales esos objetos se me presentan tal y como se me presentan, pues de golpe puedo llegar a decir un montón de cosas sobre los objetos del mundo que sean nuevas, por lo tanto sintéticas, que sumen conocimiento, pero que sean a priori, porque al predicarse a partir de esas reglas que están en mí y no en el objeto, tendrían entonces esas observaciones, esos juicios, el carácter de la necesidad y de la universalidad, que es la joya de la corona epistemológica para la ciencia. Así es la respuesta de Kant. Por ahí va la respuesta. Por ahí va, pero me la va a explicar mejor dentro de 15 días. Sí, no, claro. Ah, bueno. Le estoy delatando la estrategia de esa Que respuesta. por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No, pues me dejó con bastante material, pero digamos que esas bases sí pues serán muy importantes para poder entender de dónde es que parte. Hombre, es que No va a creer, Kant. pues. No, Kant no es tarea fácil. Kant no está, nunca he sugerido yo que lo sea. Lo que espero sea al menos una de las conclusiones suyas al cabo de esta serie, y ojalá de uno que otro pelagato por ahí, es que vale la pena el esfuerzo, Mm. porque así es apasionante. Sí, lo es, sí lo es. Pues vea, si ya le pregunté que si iba a ser un tercero. más Pues, engatusado que un berraco. desde que usted no se me esconda y no Cierto. termine fingiendo enfermedad con tal de no hablar de Kant, vamos firmes. Eso fue que, ¿sabe qué? Eso fue que Hume se puso a leer Nostradamus.
y se empeliculó más de la cuenta. ¿Quiere que Oiga. le eche un cuento, un, ¿Ah? un último cuento aquí, ahí de Kant medio aleatorio? Ajá. Hay un libro de Kant rarísimo, de 1764, que Mm. se llama Sueños de un visionario, que es un análisis que hace Kant, o mejor, una crítica devastadora que hace Kant sobre un místico sueco que se llama Swedenborg. Ujú. ¿Sabe quién es la única otra persona que yo sé leyó a Swedenborg? Borges. ¿Verdad? Mire, nadie lee a Swedenborg. Además, porque era un tipo medio chiflado lo que decía. Y yo recuerdo en unas lecturas mías de Borges hace muchísimos años encontrarme con el nombre de Swedenborg y yo decía, ¿quién es este sujeto? Y yo, digamos, me preciaba de reconocer la grandísima mayoría de las figuras a las que aludía Borges. Cuando Sí. vine yo después a descubrir que la fascinación que a Borges le suscitaba la había tenido también en su momento Kant, al punto de escribir un libro sobre el tipo, dándole durísimo, pero suficiente tenía que interesarle como para escribirlo. Eso a propósito de su Nostradamus, porque Swedenborg no era muy distinto, ¿no? Swedenborg decía, entre muchas otras cosas, que tenía facultades de predicción del futuro fundadas, digamos, en unas ideas metafísicas absolutamente descabelladas. Era una suerte de Nostradamus de su época, con menos Sueños de éxito un predictivo, visionario. creo yo. Sueños Ah. de un visionario, sueños de un visionario. Yo sigo diciendo que esas casualidades con Borges, hermanos, yo le he dicho cada 8 días que vaya al oftalmólogo. Está preocupando eso, pues también. Viendo a Oiga, Borges en todas partes, ¿o qué? Vea, que ahí quedamos debiendo otra vez, hermano, con el tiempo, pero no, eso, ¿sabe qué? Eso, lo bueno es que Andrés está enganchado Pues, en Medellín, en Envigado, más bien. con eso nos justificamos. Andrés Díaz. Sí, con eso nos justificamos. Sí, ya le va a dar la segunda vuelta apenas terminemos aquí. Oiga, nos vemos en 2 semanas. Bueno, don Octavio, oiga, y gracias Abrazo. por el coraje de enfrentarse a la crítica de la razón pura. No, ahí acompañado me estoy sintiendo menos confundido. Vamos para esa. Octi, gracias. Un abrazo, hombre. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche. Bielo.